Y hablamos acerca de cómo en su momento fue capturado por las autoridades norteamericanas Héctor Trujillo. A este hombre, pues la justicia estadounidense, comenzando por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, le acusa de haber recibido pues un pago ilegal. Esto para el tema de los derechos televisivos y también de promoción de la Selección Nacional de Fútbol, junto con el prófugo de la justicia y expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez, además de un miembro de la Federación Internacional del Fútbol Asociados, me refiero a Rafael Osberto Salguero, después de que explotara todo el caso de corrupción, comenzando por aquella muy conocida y recordada declaración que diera la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Hoy se da a conocer que se llega a un acuerdo y se otorga una fianza por $4 millones. Héctor Trujillo pues habría pagado, si no estoy mal, en torno a los $525,000 si no estoy mal, para poder recobrar su libertad. Según él, pues se ha tenido la posibilidad de que amigos y familiares coloquen propiedades y dinero en garantía para el pago de esa fianza. Pablo Hurtado. No hizo una recolecta con un servicio social, no lo escuchamos pidiendo ayuda. Lo que escuchamos fue que le dictaron una fianza de casi 40 millones de quetzales y que el ex magistrado suplente, ex abogado del presidente Álvaro Colom, un abogado que tendría que explicarnos a los guatemaltecos de dónde saca esa cantidad de dinero. De origen lícito. La ha pagado. Y lo otro es que tiene que vivir en New Jersey para estar cerca de... No puede estar a más de 15 millas. No se puede alejar, tiene que vivir ahí, no puede trabajar. O sea, el patrimonio que tenía este señor y que acumuló y que le permite... bueno, me pusieron esa fianza, pago. Aquí está. Increíble, increíble. ¿De dónde sale ese dinero? Y esto sumado a la fuga del señor Jiménez, que también estar fugado es caro, es decir, porque primero no está produciendo y segundo, dónde vive, cómo se sostiene, cómo sostiene a la familia. Es decir, el negocio en torno a este tema es bastante reproductivo en materia financiera. Dicho sea de paso, digamos, los abogados tienen esa particularidad de poder tener acceso a grandes capitales, pero en este caso estamos hablando de una suma bastante... Pero a ver, hay que entender una cosa. La investigación presentada por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que en su momento hizo pública Loretta Lynch, da a conocer la forma en que las empresas sobornaron a estos 3 guatemaltecos en el caso de Rafael Osberto Salguero, de Brian Jiménez y también de Héctor Trujillo, cómo se utilizaban en un caso una agencia de viajes para dar allí el dinero y comenzar a triangular, comenzar a lavar esa plata que estaba entrando de manera ilícita para la firma de contratos relacionadas a la promoción de la Federación Nacional de Fútbol, específicamente de la selección. Pero Juan Carlos, ese tipo de dádivas pueden permitirle a un individuo, digamos, acumular 40 millones de quetzales. $250,000, se hablaba solo de ese contrato. Solo de ese contrato. Las cantidades son multimillonarias. ¿Se quedan cortas esas cantidades que son las que está presentando la Fiscalía? Es que son $4 millones. Para lo que está implicando que paguen de fianza. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y, a ver, a mi entender, de un absoluto ignaro como yo, no sé si siendo él aceptaría el beneficio de la medida sustitutiva. ¿Por qué? Porque ante un país como este, decir sí, tengo 40 millones de quetzales para poder salir, es prácticamente decir, ¿sabe qué? Si tuve alguna actividad que no va acorde a lo que pueda ganar como magistrado exactamente. A magistrado o pueda ganar en la Federación Nacional. Solo voy a las redes porque estamos con Fianza Trujillo como nuestro hashtag de la noche. Mario, quiere decir que lo descubierto solo fue la propina y no todo lo que cobraron. Caras vemos, corruptos no sabemos, dice Mario. Roberto Hernández, qué vergüenza, todos sabemos que es dinero de lo que se robó. Maripaz, qué pena que la corrupción permita que sabiendo lo que hizo le den beneficio de fianza. Qué tremendo. El licenciado Reyes, acción de extradición de extinción de dominio se debe de iniciar de inmediato, es lo que nos dice el licenciado Reyes con Fianza Trujillo, que es nuestro hashtag. Coleman nos dice, qué irónico que con su propio dinero sucio haya salido con fianza.
Habría que matizar cómo será la justicia en los Estados Unidos y cómo sería en nuestro caso, ¿no? En el caso de tener una investigación abierta en Guatemala. Lo que sí es que, a ver, a las personas a las que se le implican le ganaban absolutamente a todo. Cuando le digo a todo es desde beneficios de obtener boletos para los eventos futbolísticos más importantes y ser la única agencia de viajes que contaba con ellos y venderlos de manera anómala, por supuesto. Le ganaban a los acuerdos con los patrocinadores, le ganaban a los acuerdos con las empresas que se dedican a los derechos de transmisión de los partidos, principalmente de selección nacional, principalmente a la realización de partidos en los Estados Unidos, porque allí es donde está el dinero. ¿A qué me refiero? Los connacionales guatemaltecos pues pagan cantidades enormes de dinero. Pues aquí un boleto llegó a costar en algún momento hasta 1,000 quetzales, un boleto para poder ir a observar a la selección nacional, pero en los Estados Unidos es común que un boleto bueno de fútbol le pueda costar $40. Y ya cuando usted lo multiplica por 6, 7 u 8,000 personas, pues ya es una cantidad importante, Paola. Es que cuando uno se pone a pensar quién era este señor, yo sí hago una diferenciación con el señor Brian Jiménez, porque Héctor Trujillo fue nombrado por el Ejecutivo para representarlo en el máximo tribunal del país. Yo no hago ninguna diferenciación, la corrupción viene del mismo lado. Sí. Y te voy a explicar por qué. Porque Brian Jiménez fue nombrado comisionado presidencial de deporte por el mismo que lo nombró a él, a la CC, por el presidente Álvaro Caballeros. Pero como comisionado de deporte, no tenés acceso a conocer casos como lo que estábamos discutiendo en el otro segmento, o como lo que íbamos a discutir en este. De acuerdísimo. La suspensión de la CC del salario diferenciado que revoca una decisión de un presidente. O sea, a este rufián lo nombraron, que se estaba llenando los bolsillos con todos estos ingresos, lo llevaron a representar al Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad. O sea, tenía acceso a decidir, a dar la última palabra de justicia del país. Entiendo lo que Entonces, planteas. me parece doblemente deleznable lo que él ha hecho, porque ocupaba un cargo de esa altura mientras estaba transando Yo me uno a tu planteamiento, Paola, que hacías al inicio. Creo que este señor le debe a la sociedad guatemalteca una explicación de dónde salen, digamos, el exceso de liquidez para poder cumplir con una imposición de esta pecuniaria de esta naturaleza. No porque solo su trayectoria se liga directamente a función pública de muy alto nivel. Y entonces creo determinante que el pueblo sepa de dónde salen esos recursos y no necesariamente que solamente sea una talacha dentro de la familia. Y de ahí tan importante la elección que se viene en este trimestre del año de los representantes de la CC. ¿Cómo vas a probar que son idóneos, que son honestos, que son honrados? Y es un mal mensaje este. Es decir, si a usted le pasa algo, no se preocupe, va a haber dinero suficiente para pagar su fianza. Pero sumándome al planteamiento de Paola, allí el tema es que el método de colocación de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad es absolutamente discrecional en la mayoría de los casos. O sea, corresponde al Poder Ejecutivo, es decisión del presidente de la República, es decisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decisión de la Corte Suprema de Justicia. A ver, no hay una valoración de la meritocracia para llegar a ese tan alto puesto, que en este caso es la más alta corte en materia constitucional de nuestro país, y entiendo que es en materia constitucional, pero en la praxis lo es de prácticamente todo. Bueno, y solo voy a las redes, Lick, porque tengo bastantes mensajes con Fianza Trujillo. Nos dice, el pagar fianza significa que se cree inocente, no le importa perder los bienes o quiere gozar sus últimos días de libertad, dice Juan. Alejandro, sanciones ejemplares queremos, no fianzas ejemplares. Douglas, Fianza Trujillo, ¿cómo es posible que un director pueda pagar semejante cantidad de dinero? ¿Cómo pagar en un supermercado malos ingresos? Hiram nos dice, amigos y familiares dieron el dinero de la fianza, me huele más a que llamó a sus testaferros a que salieran por él. Ana María, a través de la corrupción consigue cualquier monto para pagar. Mal. El doctor Zavala, tanta prostitución en el fútbol debe de terminar. Alejandro, como todos los corruptos se roban 50 millones y pagan 1 millón de fianza. Buen negocio, ¿no? Es lo que dice Alejandro. El doctor Hernández, increíble la capacidad de pago de este sujeto, pero el honor y la dignidad no se recupera con el pago de una fianza. Y el ex magistrado es un magnate fijo en la CC, trabajaba por hobby, es lo que nos dice Elmer Romero.
bueno, tampoco de hobby, ¿eh? O sea, ya vimos cuando se dio el famoso bono del que platicaba el licenciado Castillo, vimos cuánto era el monto, sí, el monto del salario, aunque... Y les cuento algo. En esta magistratura que va a terminar de la CC, cada año compraron una camioneta agrícola, que no voy a decir la marca, que costaba más de 400,000 quetzales. Era la Toyota Prado, ¿no? Y además... Es que no digo la marca porque no la recuerdo y puedo cometer una imprecisión. Claro. Pero eran blindadas, eran todoterreno y fueron comprando una camioneta para cada magistrado titular en cada año. Y el presupuesto se los permitía. A lo largo de los 5 años. A lo largo de los 5 años. Pero además ustedes estamos por enfrentar el reto de que seguramente se van a querer indemnizar. O sea, si se dieron un bono. Por eso, algo que hace 5 años también generó una controversia enorme. Es decir, son funcionarios designados que no debieran recibir con un tiempo establecido o sea, en ley. Señor, usted va a desempeñar este cargo durante 5 años. Cuando se vaya, que le vaya bien. Pero ahora... Gracias por su servicio a la patria. Qué bueno que, qué bueno que cumplió bien su trabajo, ojalá. Pero ahora vamos a empezar a enfrentar cuánta plata se van a llevar si logran que, como hace 5 años, puedan ser indemnizados. Pero hay que entender en ese sentido de lo que plantea el licenciado Castillo, que a ver, las aduanas han sido la gran joya de la corona de la corrupción y la CC ha sido la gran joya de la corona en cuanto al manejo político, para poder blindarse en materia judicial, porque todo llega allí. El cuarto poder. Porque todo llega allí. Si no, recordemos el trabajo que se hizo durante la administración de Alfonso Portillo para colocar sistemáticamente a determinadas personas para tratar el tema de José Efraín Ríos Montt. Con Otto Pérez Molina también cogobernó la CC. O sea, prácticamente fue el cuarto poder ahí paralelo a Otto Pérez Molina, ya que el judicial y el legislativo, estaban prácticamente paralizados. Es decir, ese tema del poder político que maneja la supuesta corte que solo debe interpretar la Constitución, genera una serie de incentivos y de pagos. Y aquí de pronto creo que es valioso utilizar este argumento para compararlo con la SED. ¿Por qué a la CC sí se le pagan esas exorbitantes sumas de dinero? La CC no tiene un presupuesto grande. Es bastante reducido, pero le da holgura para hacer gastos como estos, de comprar un vehículo blindado cada año o pagar bonos a sus magistrados que son mayores de 70,000 quetzales. Pero imagínate, no solo el presidente obviamente pone a su delegado en la CC para que gestione, ¿no?, a favor del Ejecutivo, pero también saca de la CC, en el caso que vimos el año pasado, a su vicepresidente. Eso es bien pernicioso, que sea la CC ese vínculo tan directo entre tramas de poder, entre los poderes del Estado y la Corte. Vamos a las redes, estamos con Fianza Trujillo como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Jorge, según el juez, ya lo tenía con esa fianza, pero no contaba con el nivel de corrupción chapina, dice Jorge. Pagada con todas las derrotas y amaños de nuestro fútbol y de mi selección de Guatemala, es lo que nos plantea Guatemala Basta Ya. Henry, a acusados de lavado de dinero, corrupción, etcétera, no se les debe aceptar el pago de fianzas altas porque vienen del mismo dinero defraudado. El pago de fianzas significa que se queda... Ok, yo sí me hago una pregunta en el caso del exmagistrado Trujillo. Bueno, que en este caso todavía no ha sido separado por completo de la máxima corte. O sea, no podría llamarse exmagistrado Trujillo, sino magistrado Trujillo. Eduardo Meyer, 80 millones, menos de 2 millones de fianza, negoción, es lo que nos dice Vladi River. Hay que estar recordando aquel famoso caso de los 82 millones. Sí, 82 millones que en su momento pues no aparecieron más dentro de las arcas del Congreso de la República, las cuentas del Congreso de la República durante la administración del doctor Eduardo Meyer Maldonado en el tiempo de Álvaro Colón Caballeros, que fue quizás el escándalo de corrupción más grande que se desató durante ese momento. Ese dinero se hizo humo, así de sencillo, se hizo humo, nunca más se supo de él. ¿Saben qué es lo peor? Lo que sí me queda bien claro es que el Estado de Guatemala, hoy, ante una acusación documentada de manera muy clara por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de los Estados Unidos, por la misma fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, en estos momentos debe de accionar
en contra del magistrado Trujillo y proceder al tema de la extinción de dominio, la cual sí sería legal. Aún así el proceso sea en los Estados Unidos. Porque aquí lo que hay que explicar es si ese dinero es lícito. Es que, de verdad, aquí el tema es si ese dinero es lícito. Porque más allá de lo que se está planteando, poder justificar, que sería lo que plantea la ley de extinción de dominio, justificar el cómo se pudo hacer de un dinero... O qué bienes está, con qué bienes está respaldando el copago que va a tener para pero no solo la fianza, Paola, porque quizás el respaldo, pues yo sí se lo puedo hacer a nombre del licenciado Castillo. ¿A cuántos de nosotros nos darían 4 millones de dólares una fianzadora para que nosotros paguemos una fianza? No, pero seguramente yo cerca, pero a lo que me refiero es que, a ver, él sí tendría que poder demostrar que sus bienes son lícitos. Yo quiero hacerles una pregunta, por puro desconocimiento, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se esperaría de la FedeFut? Bueno, la FedeFútbol primero ya entró en un proceso de reestructuración que a mí me parece, Adela Camacho... ¿Cuál es el producto? El producto es monetario. Bueno, ¿qué se espera de la FedeFut? ¿Qué se espera? Como resultado ayer, que nombren a un nuevo técnico. O sea, la gente no ve más allá de eso. Debería ser una buena selección. Están mostrando la podredumbre de la desarrollo deportivo importante que nos permita... Sí. El tema es que... A mí me interesaría que me entreguen cuentas, claro. Bueno, pero además de eso, Paola... Además de eso, Paola, esperaríamos una buena selección. No solo se gasta en el funcionamiento de la FedeFut, hay un flujo de dinero millonario que estamos viendo que en este caso es solo para pagar una fianza. ¿Cuánto más hay en el manejo de todo lo que está alrededor del fútbol? Y encima tenemos la selección que tenemos, o sea... Sí, pero a ver, para poder llegar a una selección competitiva, habría que tener un desarrollo deportivo de base que nos permitiera tener una masificación. Pero se está gastando, Juan Carlos. No, yo estoy de acuerdo, Nick. ¿Cuántos años, cuánto tiempo se ha venido gastando? Yo conozco poco de deporte, pero ¿desde cuándo existe la FedeFut? Bueno, el fútbol en Guatemala se ha desarrollado a lo largo de más de 100 años. ¿Cuánto? 100 años, seguramente 100 años. Con tramas de dinero a esos niveles, y ese es el resultado que tenemos hoy en día, es muy parecido al del sistema educativo. Pero los casos de deportes deben verse con la misma rigurosidad totalmente que los casos de un juez que se enriqueció ilícitamente, pero te voy a explicar por qué no se hacía. De la SAT. Te voy a explicar por qué no se hacía. Porque la trama era tan grande, Paola, que llegaba al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, que hacía su propio reglamento, que hacía su propio sistema de resolución de conflictos, que hacía su propio sistema de resolución de conflictos incluso laborales, y te excluían de las competiciones internacionales si es que llegabas a la justicia ordinaria, lo cual es aberrante. Pero localmente, ¿por qué no le pedimos cuentas? No, pero es que ya tiene que ser así. ¿Por qué no le dimos el patrimonio a Trujillo y volver a ver con qué está acuñando él lo que está pagando ahora? No, por supuesto, pero es que, a ver, el petate del muerto, si es que me permitís la expresión. No te la permito. Era el hecho de que si se llegaba a la justicia ordinaria, Guatemala era excluido del sistema de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Pero eso es impunidad, o sea... No, de acuerdo, pero es que así se formó una trama tan grande que llegó al presidente de la FIFA, una institución que tiene más agremiados que la misma Organización de Naciones Unidas. Como una cabeza de una organización que es corrupta. Criminal. ¿Y qué recibimos de la FIFA? ¿Qué se espera criminal, de así de un país simple. como el nuestro, ¿qué beneficio obtenemos de la FIFA? Migajas, así de simple, migajas. ¿Qué le daban la construcción? A ver, la construcción del Proyecto Gol, por ejemplo, que es la sede de la Federación Nacional de Fútbol en la zona 15. Pero la contrapartida es lo realmente valioso del Proyecto Gol, que es ese terreno ubicado en una de las zonas exclusivas de la ciudad de Guatemala. Esa era propiedad ya de la Federación Nacional de Fútbol. Lo que construyeron fueron las canchas, el edificio, que es un edificio pequeño, si es que se quiere ver de esta manera, y el albergue, que es en donde residen los jugadores de la selección nacional y de las diferentes selecciones cuando están concentrados. Pero de ahí en más, migajas. El riesgo que yo veo es que cuando hay una instancia o un interés tan poderoso a nivel internacional que maneja este tipo de intereses, lo que va a hacer, esté quien esté al frente de este tema, que ahora está la señora Camacho de Torrevierte, que ha sido ministra de Gobernación, que ha estado en reforma policial y hoy aparece en el tema del fútbol,
el riesgo es que se perviertan las estructuras de países como el nuestro, en donde no hay ni capacidad de incidencia en la calidad deportiva, mucho menos de incidir en el flujo de capitales en torno al fútbol.